El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Si alguna de mis ramas no da fruto, Él arranca y poda las que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede producir frutos por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco pueden ustedes producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como ramas secas, luego las recogen y las echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Con esto recibe gloria mi Padre, en que ustedes den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen. Tres palabras que hemos escuchado en el Evangelio, una exhortación de Jesús, intensísima su exhortación. Permanezcan en mí, para que den fruto, fruto abundante. Y nos dice el apóstol San Juan: queridos, dice el apóstol, amémonos unos a otros, tal como nos lo mandó el Señor. Y tercero, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice los Hechos de los Apóstoles que Pablo empieza a predicar, hablaba y discutía, dice él, con los judíos de lengua griega, y estos se propusieron matarlo. Impresionante este libro de los Hechos de los Apóstoles, queridos hermanos, el contraste de las tres lecturas. Una predicación de un apóstol incómodo, cuyos oyentes deciden acabar con su vida. Y la segunda lectura, donde el evangelista nos recuerda el mandamiento máximo de Jesús: amaos como yo os he amado. Y la exhortación de Jesús: permaneced en mí. Empezamos por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es el capítulo 9. Si nosotros recordamos la historia de San Pablo, este capítulo recoge la segunda parte de su vida. Camino de Damasco, Saulo se ha encontrado con Jesucristo. Y es tan fuerte la impresión que recibe este hombre que quiere asimilar todo este misterio que está descubriendo. Él pensaba en hacer un favor a Dios persiguiendo a los cristianos, pero se da cuenta que realmente está luchando contra Dios. Y este hombre, que es de un corazón nobilísimo, se rinde ante Jesús y le dice: ¿qué quieres que haga? Y entonces ha descubierto la verdad, ha descubierto a Dios, al Mesías. Y entonces Saulo, queridos hermanos, se retira 3 años al silencio para orar, leer la Escritura. Saulo es un hombre de gran capacidad intelectual, un gran espiritualista también. Y después de 3 años regresa a la ciudad y va a Jerusalén para buscar a Pedro. Y fíjense lo que dice el capítulo 9. Ha regresado y los discípulos le tenían miedo. No se fiaban de él porque, claro, hacía 3 años era un
acérrimo perseguidor de los cristianos. Incluso él es el que mandaba encerrarlos en la cárcel y el que autorizó incluso el apedreamiento de San Esteban. Nadie confía en él, imagínense ustedes. Es que era enemigo. Y entonces Bernabé, aquí dice eso los Hechos, lo empieza a conocer, hablaría con él, se informaría bien y descubre Bernabé que Saulo efectivamente es un hombre convertido. No tiene doblez. Y lo presenta a los apóstoles, dice, lo recomienda. Y entonces fíjate, Saulo tiene ese celo propio del que ha encontrado a Dios. Ha encontrado lo que él ha buscado toda su vida, el tesoro escondido que es el Mesías, el Salvador. Y no teme hablar en público. Incluso, fíjate, dice, hablaba y discutía. Es una expresión de decir que era un hombre de una gran capacidad de exponer lo que es la fe que nos ha traído Jesucristo. ¿Y qué sucede, queridos hermanos? Terrible contraste el que nos recoge aquí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Los judíos de lengua griega se propusieron, fíjate, matarlo. Saulo solamente ha empezado a predicar, a hablar de Jesús. ¿Por qué se proponen, tienen decidido ya su muerte? ¿Por qué? Esto, queridos hermanos, para nosotros tiene un gran mensaje, Saulo es un hombre convertido, es un hombre coherente con lo que ha encontrado. Saulo es de esos hombres que no les gustan las medias tintas. Y aquí se demuestra que cuando uno empieza a hablar de Dios, empieza a hablar de Jesucristo tal como es, la mayoría no lo acepta. Y aquí empieza su itinerario que va a acabar, queridos hermanos, con la ejecución. Le cortarán la cabeza por predicar a Jesucristo. Y empieza desde aquí esos caminos que Dios le va a poner. De aquí nuevamente se retirará 4 años a volver a Arabia y entonces a volver a orar, a volver a interiorizar lo que Jesucristo ha traído a este mundo. Y empieza su primer viaje, su segundo viaje. Y la historia de Pablo, queridos hermanos, de este gran apóstol es: llega a un pueblo, predica, muchos se convierten, pero también muchos no lo aceptan. Tanto así que la despedida ordinaria de Pablo será apedreamiento, amenaza de muerte. Enemigos, los paganos, enemigos, algunos judíos, incluso enemigos en la iglesia. Saulo, queridos hermanos, es para nosotros modelo de cómo es el cristiano cuando se ha convertido. Es un hombre que permanece fiel a Jesucristo y ese amor que le profesa le va a traer problemas. Y aquí para nosotros ya es el primer mensaje. Ser cristiano, querido hermano, tú en tu vida, no esperes que te vaya bien, cómodo en tu vida. A veces le pedimos al Señor de los milagros: Señor, dame salud, dame trabajo, y no te lo da. Fíjate lo que le da a Pablo por convertirse. Primera predicación y deciden matarlo sus oyentes. ¿Es buena noticia para Pablo esto? No.
La Sagrada Escritura, queridos hermanos, tiene una transparencia que desconcierta. Ser cristiano, aquí te está diciendo Pablo, es arriesgado. Te pueden cortar la cabeza, te pueden linchar. Y hoy, queridos hermanos, esto es lo que nos dice el quinto domingo de Pascua. Ten valentía, ten coraje de ir contracorriente en tu entorno. Si venimos nosotros aquí a la casa de Dios todos los domingos, podemos pedirle las bendiciones que necesitamos para nuestra vida cotidiana, que es nuestro Padre, ese interés. Pero sobre todo, venimos para decirle al Señor, Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios y yo vengo por ti, porque tú eres el que da sentido a mi vida. ¿Bien? Da sentido a mi vida que a veces tiene malos momentos, buenos momentos y momentos a veces archidifíciles. Fíjate lo que tiene este apóstol. Y la carta de San Juan, fíjate cómo nos dice el estilo de vida del cristiano. Queridos, dicen, amémonos. ¿Bien? No solamente el cristiano es una persona que sirve con gran fidelidad a Dios, ahí se muestra su amor a Dios, sino también, dice aquí San Juan, amar, no solo de palabra, sino con obras. ¿Cómo sé que amo a Dios? ¿Cómo amas al prójimo? Fíjate, aquí está, qué exhortación tan nítida. Por eso venimos aquí, queridos hermanos, también para decirle al Señor, Señor, que no me canse. Ayúdame a no cansarme de amar a aquellos que me rodean, que a veces son ingratos. Cuánta ingratitud a veces palpamos en nuestro entorno. Los hijos sienten ingratitud de sus padres, que los fallan. Los papás sienten también de sus hijos eso. Y entre los cónyuges también. Y entre las amistades también. Podemos experimentar eso. A veces con mala voluntad, a veces sin mala voluntad. Pero experimentamos que te dan la espalda. Eso es lo que se experimenta. Y aquí San Juan nos dice, hijos míos, no amemos de palabra, con obras. Ahí conoceremos que somos discípulos de Cristo. Ahí conoceremos. ¿Bien? Por eso pidámosle al Señor no cansarnos de hacer el bien, que cuando te toquen la puerta, no cierres la puerta de tu casa para dar obras de bien, obras de caridad, queridos hermanos. Servicio al prójimo, incansable. Fíjate, esto es lo que nos dice la carta del apóstol San Juan. Si hacemos esto, el amor de Dios permanece en nosotros. Fíjate esto independientemente de cualquier razonamiento. La palabra de Dios es espada de doble filo, dice. Dos textos maravillosos. Amor a Dios es fidelidad cotidiana, aunque nos vaya mal en este mundo. Que cuidado, te puede ir mal. Y la carta de San Juan nos dice, pero no te desentiendas del hermano, que a veces el hermano no da ganas servirle, no da ganas vivir con él, no da ganas acompañarlo, da ganas de casi botarlo a patadas. Pero aquí dice el San Juan, el apóstol, no, eso no es cristiano. Y entonces nos viene el Evangelio. Jesús, que sabe, queridos hermanos, que ser fiel a Dios, crecer en su amor, va a ser difícil, como al apóstol San Pablo, y amar al prójimo, vivir con ellos, aguantar sus traiciones a veces, sus injusticias, sus atropellos, va a costar. Aquí Jesús te dice una cosa: yo quiero que des fruto abundante, es decir, que tu vida sea la vida de un hombre santo, de una mujer santa. Así vas a ser discípulo mío.
termina así el Evangelio: den fruto abundante, así serán discípulos míos. Pero te dice, ¿cómo vas a conseguirlo eso? Permanece en mí, permanece en mí. Este pasaje del Evangelio es parte de la oración sacerdotal de Jesucristo, el sermón de la cena también. Este pasaje recoge cuando Jesús está con los 12 apóstoles. Jesús está muy emocionado porque sabe que es la última noche que pasa con ellos. Al día siguiente va a morir crucificado. Y Jesús ama a sus apóstoles, ama a sus discípulos. Y con la ternura de una madre dirige este discurso que es de una gran belleza. Se palpa la emoción que Jesucristo tiene. Y las expresiones que utiliza son realmente de un impacto extraordinario. Fíjate lo que dice aquí Jesús. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre el viñador, y ustedes son las ramas de esta vid. Precioso. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, pero el dueño de la vid es mi Padre. Y entonces dice Jesús, mira, así de unido estás a mí, o así de unido yo estoy a ti, como la rama está unido a la vid. Y esa ramita puede producir fruto porque recibe savia de ese árbol, del tronco de la vid. Fíjate, la unión que Jesús tiene con nosotros. San Pablo utilizará otra imagen que es así de impresionante, pero de alguna manera más inteligible. Dice San Pablo, Cristo es la cabeza, tú eres el cuerpo de Cristo. Somos uno con Jesucristo. Así se identifica Jesús con nosotros, está pendiente de nosotros, nos comunica su vida. Así está. Y dice Jesús, no temas. Si estás unido a mí, no temas, porque el dueño además es mi Padre. Y tú tienes que fructificar en este mundo, básicamente 2 frutos: ser fiel a Dios y amar al prójimo. Lo vas a conseguir si estás unido a mí. Y en este sermón, queridos hermanos, nos está hablando de la Eucaristía. ¿Cuándo nos unimos más a Dios? ¿Cuándo estamos de corazón a corazón unidos, de tú a tú, abrazados con Jesús? Cuando recibimos a Él. Por eso venimos este domingo para esto, para comulgar, en gracia de Dios. Si no recibimos su vida, queridos hermanos, no vamos a dar fruto. No vamos a dar fruto. Hambre de la Eucaristía, hambre de Jesús, queridos hermanos. Eso es lo que Jesús nuevamente nos dice. ¿Quieres una familia unida de veras? Que no haya peleas, sino que se amen de veras hasta querer dar la vida uno por el otro, unidos a Jesús. Unidos por la fe, por la comunión frecuente. Por eso, cuán bueno es comulgar todos los días. Aquí nos está dando Jesús el secreto espiritual. Una rama separada del tronco queda muerte. Así dice Jesús, al que no permanece en mí, lo tiran fuera como ramas secas para el fuego. Y si tú permaneces en Dios, nuevamente nos va a repetir la historia de San Pablo. Si permaneces en Jesús, eres fiel, cuidado, das fruto, dice Jesús, pero mi Padre lo poda para que dé fruto. O sea, cuando te viene tribulación, porque tú estás conectado con Dios, eres fiel, lo amas, Dios te poda, querido hermano. No te deja sino más, quiere que des más fruto. Y por eso es la tribulación.
que Dios envía. Pero vuelve a subrayar montón de veces en este breve evangelio esta palabra Jesús, queridos hermanos: permanece en mí, permanece en mí, y si permaneces fiel en mí, unido a mí, pide lo que quieras, yo te lo daré. Eucaristía, queridos hermanos, eso es, vivir en gracia de Dios. Y por otra parte, fíjate, esa Eucaristía tiene que notarse en el amor concreto al prójimo y en la fidelidad cotidiana a Dios, a su palabra. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, quinto domingo de Pascua, quinto domingo. Ayer recordábamos 16 años de la ida al Padre de un gran sacerdote, el Padre Rodrigo Molina, a quien le he conocido y muchos hemos conocido. 16 años. Un hombre de Dios, un hombre que toda su vida ha sido exhortarnos, animarnos, por pasiva y por activa, a amar a Dios, adorarlo a Él, hacer de Él el centro de la vida. Él solía repetirnos que nuestra vocación es a adorar a Dios. Amén.